estamos listos para presentar aquí una vez más a Darío, filósofo, amigo ya de la casa. Hola, Darí. ¿Cómo les va? Bien, ¿vos? Te extrañábamos. Sí, yo también. Extrañábamos hablar de filosofía aquí en Mil Manos. En el día de hoy vamos a hablar acerca del lenguaje según la filosofía. Hablar de qué es el lenguaje por ahí es un poco raro, pero más técnico. Claro, pero podríamos hablar de qué es el lenguaje para la filosofía. Tal cual, entendiendo que la filosofía también, antes que nada, supone un lenguaje. Claro. Y entendiendo que todo lo que decimos supone un lenguaje. Y entendiendo que nuestra conexión con las cosas, con los hombres, con la realidad, es a través del lenguaje. A ver, los hombres hablamos, y no es que el habla es una característica más para el hombre como lo es nada, como lo es tener un auto, como lo es tener familia, como lo puede ser hincha de un cuadro, cualquier cosa. Digamos, no es una característica más. En filosofía nos planteamos si el hombre habla así como hace otras cosas, o, y parece medio raro, si el habla hace al hombre. O sea, hasta qué punto ser humano es algo indisolublemente relacionado con el hecho de tener lenguaje. Somos la única especie que habla por lo menos este lenguaje. Y toda nuestra relación con el mundo es a través de la lengua. Es muy difícil separar lo que es lenguaje de lo que es realidad. Porque siempre que decimos algo sobre las cosas, decimos. Siempre que decimos, no, a ver, voy a hablar de la pared, y ya estás diciendo una palabra. Sí, estás diciendo... hay una connotación en común para todos de lo que es la pared. Hay una convención que todos aceptamos, que cuando decimos pared, hablamos de pared, y cuando alguien no entiende el idioma, lo metemos en los manicomios, ¿no? Porque directamente lo enfermamos, porque no comparte ese consenso o esa convención. Ahora, hay una universalidad, ¿no? Que se pretende que el lenguaje más o menos a todos nos diga lo mismo. Pero además, Dani, hay toda una estructura gramatical. Cuando uno dice, hay una pared enfrente mío, vos me entendés, no solo porque la palabra pared a vos también te representa la misma cosa que a mí, sino porque hay una construcción gramatical que ordena las palabras de un modo. ¿Y quién dice que esa construcción gramatical se da en las cosas también? O sea, el hombre está construyendo el sentido de la realidad todo el tiempo cuando habla. Hablamos primero, después todo el resto. Mira, yo les quiero hacer una pregunta bastante concreta y complicada. Viste que la tendencia es a pensar que primero pensamos y después hablamos. Yo estoy en contra de esa postulación. O sea, no es cierto que ahora yo estoy pensando lo que estoy diciendo. Como que ahora digo, voy a decir la frase, voy a decir la frase. Ok, ahora la digo. Voy a decir la frase, ¿no? Por ahí eso sucede, sí, cuando querés hablar en otro idioma. Y tenés que hacer como la traducción. Pero viste que hablar en otro idioma es pensar en otro idioma. Claro. Es lo que se dice, con lo cual cuando haces la traducción hablas mal. Sí. O sea, es evidente que podemos pensarlo al revés. Que pensar es una forma de hablar. O sea, no es que pensamos para adentro, porque incluso cuando pensamos para adentro, ¿con qué pensás para adentro? ¿Con palabras? ¿Y cómo pensás para adentro con palabras? ¿Con las leyes de la gramática? Vos para adentro pensás, a ver, ¿qué hago hoy con mi pareja? ¿La dejo o no la dejo? Cuando estás pensando para adentro, lindo planteo para pensar un lunes a la mañana. Cuando estás pensando para adentro, estás construyendo una oración interrogativa. ¿La dejo o no la dejo? Y esa construcción interrogativa supone una gramática. O sea, no es que pensamos y después hablamos. Hablamos, todo es lenguaje. Hay un autor que se llama Jacques Derrida que dice, nada hay fuera del texto. Todo es texto. Todo lo que decimos es antes que nada lenguaje. Santi. Y por eso te iba a preguntar yo, ¿el lenguaje solo tiene que ser hablado? ¿Qué pasa con el lenguaje de señas o en el hombre primitivo antes de las convenciones? ¿O los animales no tienen una especie de lenguaje también entre ellos? ¿No? Mira, lo de los animales es algo que queda siempre por fuera de nuestra capacidad de acceso, ¿no? Porque evidentemente hay sonidos en los animales que, digamos, no llegan en algún sentido a construir un sistema lingüístico, por lo menos con las reglas del nuestro. Nosotros escuchamos los sonidos que profieren los animales, como seguro los animales escuchan los nuestros. Ahora, nuestros sonidos en algún momento se transforman en palabra.
Y esa palabra tiene una connotación más allá del sonido. Sería interesante que realmente tomemos conciencia que antes que hablar, lo que hacemos es emitir sonidos que tiene que ver con nuestra parte animal y que eso es muy constitutivo también de lo que somos. Ahora, otros animales, no lo sé. Que hay otro tipo de lenguajes que no son necesariamente el fono, el hablado, el oral, seguro. Lo que sí hay que siempre poner y subrayar, Santi, es que en nuestra cultura occidental se da un fonocentrismo muy importante. Esto es, hay una predominancia del lenguaje hablado por sobre el resto. Es más, te tiro otra polémica. La escritura. ¿Es solo la representación de lo que hablamos? Viste que uno dice, ¿qué es escribir? Y es poner por escrito lo que uno dice. No, la escritura tiene sus reglas. Muchas veces nos pasa a nosotros que cuando escribimos no decimos lo mismo que cuando hablamos. Yo me la pasé, pero 20 años corrigiendo exámenes de alumnos que dicen, yo sé, mirá, te digo todo lo que sé sobre el tema, y cuando lo escriben, el 90% de las cosas que saben y que dicen no caen. Digo, el tema de las redes sociales también hoy influye mucho con el tema del escribir y el decir, que no es lo mismo, que muchas veces se interpreta distinto, o que uno escribe con faltas de ortografía por abreviar y uno deja de usar correctamente nuestro lenguaje. Dani, totalmente, pero a ver, no, yo voy por más. Digo, ¿qué pasa si el lenguaje es si la escritura es un lenguaje autónomo? Y no hay que estar todo el tiempo trazando puentes con el habla oral. La escritura tiene sus reglas. A ver, la poesía es un hecho escrito, no es un hecho verbal. Y la lindura de la belleza, la lindeza, me suena a portugués, de la poesía, está en que es un género escrito y en el juego que se hace con las palabras. Sin duda. Sí, Darío, Flor. tengo 2 preguntas para vos. Dale. Por ahí no son ninguna de las 2 buenas, pero las 2 las quiero saber. Viste que se dice que los animales no piensan o que no razonan, mejor dicho. ¿El lenguaje es algo propio de la capacidad de razonar? Esa es la primera. Y la segunda pregunta que tengo es, ¿cuán importante es para una persona sociabilizarse el tema del lenguaje? Porque viste que se dice que las personas que son calladas, o mismo las personas que son autistas, son como más excluidas, no de exclusión desde el punto de la discriminación, excluidos de que están más solos. Está bien. ¿Entendió? A ver, hay una diferencia radical entre ser autista y pero ser una persona por ahí con cierta timidez, con una cosa como más para adentro. Está claro que el autismo ya, digamos, es una patología que afecta, como bien vos decís, ¿no?, al lenguaje y al pensamiento. Después, digamos, todo es polémico en este punto, Flor. Digamos, yo soy de los que piensa que no hay una traducción universal. O sea, viste que cuando querés traducir de un idioma a otro, hay palabras que son intraducibles, o hay ideas que no se pueden expresar. Hay una zona del silencio que está bueno recuperar también. ¿Y qué habla? Y qué habla, divino, Dani, y qué habla. El silencio también habla, porque las palabras son comprensibles porque entre cada palabra se da el silencio. Entonces el silencio también tiene sonido, por decirlo así, y hay que saber usarlo. Y la traducción es clave, tanto lo que se puede traducir como lo que no. O sea, evidentemente vos no podés traducir el lenguaje de un perro si lo tiene, porque estás directamente como en otra esfera. Por ahora nos resulta inaccesible. Pero sí podés traducir de otros idiomas o algo mucho más concreto de la vida cotidiana, que estás discutiendo, no sé, Flor, con tu mamá y parece que están hablando idiomas distintos. Claro. Ahora, sin embargo, hay una diferencia que hace al lenguaje de cada uno que está bueno sostener. No todo es traducible y eso marca la singularidad. Es más, en algún sentido, el proyecto del capitalismo global, y estoy hablando de política, y uno dice, ¿qué tiene que ver el lenguaje con la política? Todo. El lenguaje del capitalismo global tiene que ver justamente con la idea de un pensamiento único, de un lenguaje donde todo pueda ser traducible, pero no es que se traduce todo a un idioma democráticamente común, se traduce todo al idioma del poderoso, y el que impone de algún modo su lengua, su ley gramatical, digamos, saca provecho para él, ¿no? Sí, Lali. Yo quería preguntar justo un toque con eso. Dale. ¿Qué pasa con el tema de 2 personas que hablan 2 idiomas diferentes y ninguna puede hablar el otro? Se pierde el lenguaje, digamos. O sea, ahí se perdió. Podemos hablar los 2, pero no nos podemos comunicar. ¿Qué pasa con eso? De nuevo, me parece que lo interesante es respetar tanto lo que tiene que ver con lo comunicable como lo que no.
la tendencia en ese caso es a como tratar de traducir todo. Y por ahí lo interesante es empezar a escuchar. Viste que cuando escuchás el idioma de otro que no entendés, es esto que decíamos con Santi antes, escuchás como sonidos, sonidos que empiezan a articularse en palabras lentamente y de repente empezás a aprender un idioma y el idioma, digamos, lo aprendés con una belleza, con una sensibilidad que nuestro lenguaje va perdiendo. El lenguaje, entre otras cosas, chicos, y esto realmente me parece fundamental, se cotidianiza tanto en nuestro uso que va perdiendo su faceta artística. Y antes que nada, el lenguaje es un arte y es divino. Sería divino que todos realmente respetáramos mucho más el uso de la lengua en todas sus combinaciones posibles y su creatividad, que es lo que hace de nuestra vida una vida tal vez más poética, ¿no? Darío, muchísimas gracias como siempre por venir. Es un placer tenerte acá. Buena semana. Felicitaciones. Reestrena Darío en Canal Encuentro, Mentira la Verdad. Así que te estaremos viendo ¿qué días? Jueves, 20 horas, a partir del jueves 16, Mentira la Verdad, segunda temporada. Muy bien. Y si no, aquí en Mil Manos, como siempre, los lunes hacemos filosofía de la mano de Darío, que es un placer como siempre tenerte. Muchas gracias. Gracias, chicos. Nos vamos a una pausa. Dale, no te muevas de ahí. Seguimos con Mil Manos a la obra, en esta sección solidaria que queremos mostrarte para que no te pierdas y nos ayudes a colaborar. Quédate, ya venimos. A cielo abierto puedo pensar